Hola, qué bendición. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile. Es una bendición, como siempre digo, compartir dosis de bendición que creo que son saludables para nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Dosis que nos ayudan siempre a conocer más las escrituras y nos ayudan también a hacer entender que no hay nada mejor que leer la Biblia porque es la que nos acerca más a Dios y en ella encontramos la respuesta que muchas veces no tenemos. Hoy quisiera compartir esta dosis con ustedes, la cual he titulado La empatía. Y el texto de cual vamos a tomar para dar comienzo a esta dosis está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, es lo que dice la palabra del Señor. Vivimos bastante momentos difíciles en nuestra vida, y en esos momentos difíciles, cuando creemos que podemos contar con ciertas personas que puedan estar a nuestro lado, ¿no es cierto?, para apoyarnos, nos damos cuenta que en medio de la situación difícil que vivimos, nos encontramos muchas veces solos. La empatía es una actitud y capacidad de gozarnos con los que se alegran y lloran con los que lloran. Como dice el libro de Romanos, capítulo 2, verso 15, ¿no es cierto?, reafirmando lo que estoy hoy diciendo. La verdadera empatía es el sentimiento de participar en el sufrimiento de otra persona. Tristemente, como dije, los tiempos en que vivimos, lamentablemente ya nadie está ahí, ¿no es cierto?, con las demás personas. Cada uno vivimos nuestros propios problemas. Incluso conozco en mi caminar a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que solo se preocupan de lo suyo, de su metro cuadrado y nada más. Familias que lamentablemente solo miran por lo suyo, totalmente indolentes y fuera de lo bíblico también, porque siendo cristiano, ya habiendo aceptado a Jesús en nuestros corazones, nuestra actitud tiene que ser diferente. Pero lamentablemente hay familias que también están indolentes a tantas cosas y solo se preocupan de ellos mismos. Y familias a veces que no se hablan, que no comparten, que no se brindan el apoyo por ciertas situaciones que muchas veces están viviendo. Pero tenemos un gran ejemplo. Dios es el mejor ejemplo en tener empatía. Y Él conoce nuestro estado y aflicciones. Y no solo las conoce, sino que actúa también a nuestro favor. Podemos leer el extracto de toda la Biblia en San Juan 3:16. Digo extracto porque ahí se encuentra todo el sentir del amor de Dios. Y que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el mejor ejemplo de empatía, la cual también debemos tener nosotros. Hay personas que tristemente no tienen afinidad con nadie. Y qué pena, porque cuando uno les ve son personas amargadas y tristes. Nos enseña el libro de los Salmos: como el Padre se complace de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El libro de Éxodo, capítulo 3, versos 7 y 8, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel.
Qué importante es saber que Dios está pendiente de nosotros y no está ajeno a nada. Él está preocupado de nosotros. Por eso dije que Él era el mejor ejemplo de una persona que tenía empatía. Y a Él tenemos que imitar. Dios hasta el día de hoy se preocupa de nosotros. Y te quiero decir algo, se seguirá preocupando hasta que Él venga. Incluso no solamente se preocupa, sino también nos ayuda, ¿no es cierto? En nuestros errores, aún el Señor está ahí preocupado de nosotros, ¿no? Aún en nuestras deficiencias. Incluso, como decimos muchas veces, Él permanece fiel, aunque nosotros somos infieles. Por ejemplo, Jesús mostró empatía cuando lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Tú puedes leer Juan capítulo 11, verso 35. Fue un episodio bastante difícil, pero que Jesús mostró su sensibilidad y amor por Lázaro. Y así nos ama a nosotros. Por eso dice que Él dejó su gloria, dejó todo, ¿no es cierto? Se hizo maldito en una cruz por nosotros, se dejó golpear, pero Él pensaba en nuestra restauración, en nuestra reconciliación con Dios nuestro Padre. Si miramos las Escrituras, vemos sus innegables sentimientos por nosotros. El Espíritu Santo ejemplifica la empatía al consolarnos, por ejemplo, en momentos de pena y de dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en angustia, en situaciones, y en los momentos más difíciles, cuando a veces queremos contar con gente que compartimos muchas veces, y lamentablemente no están? Y como dije, el Espíritu Santo ejemplifica la empatía al consolarnos en los momentos de pena y de dolor. Sí, porque el Señor no nos deja solos, no nos deja huérfanos ni desamparados. Amados y amadas, el motivo de la empatía es imitar a Dios y obedecer sus repetidos mandamientos. ¿Para qué? Para mostrar cada uno de nosotros y aprender de ellos que debemos tener empatía los unos con los otros. La empatía es discernir el sufrimiento o necesidad de otros. No podemos enajenarnos de los demás. Es difícil, no podemos, porque si somos cristianos es cuando más tenemos que estar cerca de las personas. La Biblia nos enseña a que seamos empáticos, preocuparnos de los demás. Y este problema es lo que está sucediendo hoy. Hoy ya la gente no tiene empatía con nadie. Vemos a un mundo que está ajeno a todos los demás, indolente a todos los demás. Cada uno, como dije delante, está peleando por lo suyo propio. Ya nadie mira a nadie. Este mundo está totalmente ajeno a todo. ¿No es cierto? Ahora entiendo que tenemos que preocuparnos por nosotros, pero la Biblia nos enseña también a mirar a los demás. Debemos recordar que somos la sal y luz de este mundo, ¿no es cierto? Y para poder alumbrar tenemos que insertarnos en medio de la sociedad, para poder entregar un buen mensaje, y no tan solo un buen mensaje, sino también brindar los recursos si los tenemos, apoyar. ¿No es verdad? Porque ese es el mensaje completo que el Señor nos ha enseñado, preocuparnos de los demás. Este problema de falta de empatía nos ha alejado como cristianos de poder anunciar el mensaje a otros. Este problema de la falta de empatía nos ha alejado incluso de nuestras familias. Y por eso muchas veces no están en la iglesia con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido empáticos. Yo conozco familias que no se hablan, familias que solo se visitan en los días claves, que son fin de año, un cumpleaños, y eso. Y este es el problema de la falta de empatía, que nos ha alejado incluso de todo, ¿no? Y por eso muchas veces no podemos lograr ni conquistar las cosas que queremos conquistar. Este problema de falta de empatía incluso nos ha hecho entre nosotros ser fríos con los problemas de los demás, indolentes, como yo digo. ¿Qué nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, verso 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Qué triste, hermano, es la falta de empatía hoy aún dentro de la iglesia. Hermanos que son indolentes,
El mundo está indolente a muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. El Señor quiere que seamos empáticos en toda manera de vivir. No podemos estar ajenos a los problemas de los hermanos dentro de la iglesia. Tenemos que predicar un evangelio completo. La iglesia primitiva, aprendemos de ella que todo tenían en común. No podía estar uno gozando de todo viendo que el otro no tenía. Dice que todo lo compartían y todo lo tenían en común. Hoy lamentablemente ya nadie está ahí con nadie, como dije delante. Hace mucha falta la empatía dentro de la iglesia, incluso dentro de las congregaciones, donde vemos muchas veces que hay necesidad, donde vemos muchas veces que los pastores citan mayormente en los días de Santa Cena o de la Cena del Señor, invitan a los hermanos a participar y a que traigan su kilo de amor. Otros le llaman el Día de la Misericordia, la canasta familiar, el día de compartir. Le han puesto muchos nombres, y por muchos nombres que le han puesto, tristemente la gente está tan empática que llega casi sin nada a la iglesia, y algunos sin nada, teniendo como poder bendecir, teniendo como poder dar. Algunos decimos amar, y la Escritura nos enseña que si decimos amar y visitamos a alguien y lo vemos que está sufriendo, que está con problemas, no solamente tenemos que orar, porque ¿cuál es la diferencia del verdadero amor? Si yo tenía cómo darle y no le di. Por eso la Escritura dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Es su palabra que nos manda a ser empáticos. No podemos estar ajenos, como dije delante, a las necesidades de los demás. Tenemos que compartir. Hay gente que tiene y no da. E incluso me he dado cuenta, amados, y esto lo estoy hablando para todos aquellos que me escuchan en Chile, en diferentes países. E incluso me he dado cuenta que hay gente que no tiene y de lo que no tiene da. Lo he vivido con experiencias propias, donde he visto a personas que son las que menos tienen y son las que más dan. La empatía está en el centro del testimonio del cristiano. Quiero repetirlo. La empatía está en el centro del testimonio del cristiano. Mateo capítulo 25, verso 40 dice: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué texto tan importante y que no debemos olvidar. La empatía es estar comprometidos en no solo hablarle a los demás, como dije delante, sino también, si tenemos cómo darle, hay que darle, sí o sí. Eso es amor. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 27 al 29. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviereis poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo cómo darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti, que tiene la esperanza, que tiene la confianza y el amor de que tú puedes apoyarlo. Pero qué triste es que cuando las personas que a veces están viviendo situaciones difíciles, es cuando ahí quedan solas. El mundo es amigo cuando el amigo tiene, pero cuando el amigo no tiene, lo deja. Y esto no puede pasar dentro de la iglesia. No podemos ser indolentes a las necesidades que la iglesia tiene en estos tiempos difíciles. Hoy más que nunca es cuando debemos demostrar la empatía con los demás. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. A veces tristemente usamos los púlpitos para hablar tan ferviente del amor, pero estamos siendo indolentes a la gente a la cual estamos pastoreando. La Biblia nos enseña que no debemos mirar por nuestro propio deseo, sino también debemos mirar por los demás. Más bienaventurado es dar que recibir. Hablamos tan lindo del amor, pero el amor no es solo palabra, es hecho, es verdad.
Los cristianos estamos llamados a restaurar a los que han pecado y hacerlos que se vuelvan al Señor a través de un espíritu de mansedumbre. Amados y amadas, seamos comprometidos, colaborativos, apoyémonos, mostremos empatía, no nos alejemos a los compromisos que debemos tener como verdaderos cristianos que decimos ser. Debemos estar ahí en el problema, en la necesidad, porque somos uno en Cristo, la iglesia es una sola. El Señor no parcializó a la iglesia. El Señor no formó la iglesia dividida, creyendo que la iglesia es de este lado, de este otro lado. No, la iglesia es una sola. Somos la sal y luz de este mundo. Y debemos ser empáticos frente a todo lo que hoy estamos viviendo, mayormente hoy que vivimos momentos difíciles. Hoy mi nación Chile está complicada con los asaltos, con los robos, los portonazos. Hoy en otros países he escuchado otras noticias, las violencias, las persecuciones. He visto tantas cosas, vivimos en un mundo de tanta dificultad, de tanta inseguridad que nos necesitamos los unos a los otros para fortalecernos, bendecirnos y cuidarnos y formarnos en un solo cuerpo para tener un mismo sentir, ese sentir que hubo en Cristo Jesús, de dar, de bendecir, de proteger, de guardar, de cuidar. Somos la sal y luz de este mundo y debemos ser empáticos frente a todo lo que hoy estamos viviendo. Hay necesidades, como dije. Hay problemas, hay gente que necesita nuestro respaldo, nuestro apoyo, gente que necesita el mensaje de salvación. Y nosotros, si no somos empáticos, no cumpliremos el mandamiento del Señor. ¿A cuánto le hablamos de Dios? ¿A cuánto le predicamos? Tú que tienes tu negocio, ¿a cuánto le predicas de los clientes que tienes? Tú que estás en el colegio, en la universidad, en la facultad, ¿a cuánto le estás hablando de Dios? ¿A cuántos que están dentro de tu propia iglesia, que ves a un hermano quizás que está en la lucha y en la prueba? ¿A cuántos te has acercado para decirle: cuenta conmigo, yo estaré a tu lado y estaré hasta que te pongas de pie? ¿A cuántos? Tú que estás en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, tú que estás en Estados Unidos, en California, tú que estás en España, tú que me escuchas desde Colombia, de Uruguay, Paraguay, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, tú que me escuchas ahí donde te encuentras escuchando este audio, ¿a cuánto le has hablado? ¿A cuánto le has tendido la mano? ¿A cuánto has apoyado? ¿A cuánto has levantado? ¿A cuánto has llevado a la iglesia de Dios? Pregunto, porque muchas veces la iglesia no crece y no es por culpa de los ministros de Dios, de los pastores, ni de los líderes, sino porque muchas veces la iglesia no crece porque no somos empáticos. Queremos nuestra salvación para nosotros. Queremos la bendición solo para nosotros. Hay muchos que están en lucha, hay muchos que están en prueba, hay muchos que están enfermos, hay muchos que están hospitalizados, hay muchos que están en aflicción, pero como yo no lo estoy viviendo, no estoy ni ahí con ellos. ¿Cuántas muertes, cuántas persecuciones hay alrededor del mundo? ¿Cuántos cristianos están muriendo por causa del evangelio? Pero como a mí no me pasa, ni siquiera oro por ellos. Y decimos ser la sal y luz de este mundo. Y decimos ser la iglesia de Cristo. Y decimos ser salvos. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Has comenzado este 2025 siendo empático? Mira los meses que ya han avanzado. ¿A cuánto le has hablado de Dios? ¿A cuánto le has testificado? ¿A cuánto le has tendido la mano? Porque hay necesidad en nuestro mundo, hay necesidad en nuestra propia iglesia. ¿A cuánto has bendecido dentro de tu iglesia? Pastores, a ustedes mismos me dirijo. Líderes, a ustedes mismos me dirijo. Ser líder no es solamente estar delante, cantando, tocando, predicando, haciendo algo. No, ser verdaderos líderes es estar en medio de la multitud. Tirando la carreta juntos, no ir arriba de la carreta. No solo dirigiendo, sino estar en medio de la dirección de lo que se está haciendo. Todos los que creímos en Dios debemos tener empatía unos con otros. Debemos ponernos en el lugar del otro.
La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Quiero decir algo antes de concluir. Como palabra final, necesitamos ser empáticos entre nosotros. Pastores, la iglesia no es tuya. Recuerda que la iglesia es una sola y el pastor que está a cuadras de la otra iglesia es tu hermano, es tu siervo. También es lavado por la sangre de Cristo y no debe estar en contienda con él, ni sacándole los hermanos de la iglesia para llevártela a la tuya. No, eso no es empatía. Quiero decirle algo como palabra final. Necesitamos ser empáticos entre nosotros. Hay personas que necesitan de nuestro medio. Necesitamos ser empáticos con la iglesia donde nos congregamos. Necesitamos ser empáticos sí o sí para ser esas personas que nos movemos en el amor de Dios y ser esas personas que Dios busca para mostrarle al mundo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. No solo predicar, no solo anunciar, sino también si tienes cómo dar, da. No acumules solo para ti. Yo sé que Dios te bendice, yo sé que Dios te da y te da abundante. Da y la abundancia será mucho más grande. Hay muchos que corren a los seminarios de prosperidad. Hay muchos que corren a tantos lugares. Oh, hay un pastor que me habla de la bendición. No sacas nada con ir a un seminario de prosperidad y de bendición si tú no aprendes a ser empático para compartir también de lo que Dios a ti te ha dado, tanto espiritual como material. Que esta palabra te pueda sacar del metro cuadrado. Que esta palabra te pueda sacar del egoísmo. Que esta palabra te pueda sacar de la mezquindad que quizás tienes. Y cuando tú entiendas que eso no es correcto y hagas lo correcto, vas a ver cómo Dios te va a bendecir abundantemente. Mi Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así que este es el momento, es el tiempo. Si Dios te permite escuchar este audio, tómalo, ora y dile a Dios: cambia mi manera de ser. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Una vez más, el pastor Manuel López compartiendo dosis de bendición tanto en mi país como fuera del país. Que Dios te bendiga. Si quieres escribirme, hazlo al WhatsApp más 569-9796-1491. Que Dios te bendiga.